Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito donde analizamos, diseccionamos y nos emocionamos con las series turcas que tanto amamos. Yo soy y estoy feliz de tenerlos aquí nuevamente. ¿Listos para un chismecito jugoso? Porque hoy vamos a hablar de esos momentos en el mundo de las telenovelas turcas que lo cambiaron todo. Esos giros inesperados, esas revelaciones que nos dejaron con la boca abierta y por supuesto, esos personajes que con una simple mirada, una decisión superíndice 3n, o un desliz, alteraron el curso de la historia para siempre. Hoy en particular, nos vamos a centrar en un tema candente, esos hombres que con su encanto, su carisma, o simplemente por estar en el lugar y el momento adecuado, hicieron que nuestras protagonistas olvidaran por completo a otros galanes que parecían ser sus almas gemelas. Vamos a hablar de esos robacorazones seriales, que dejaron a otros pretendientes comiendo polvo. Que preparen palomitas, porque este viaje por el drama y el romance turco va a estar ese intenso que nunca. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo de amores y desamores, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traigo cada semana, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y si ya suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mu. Ahora vamos a darle. Empecemos nuestro recorrido con una serie que a mi parecer, marcó superíndice 3 un antes y un después copyright en el mundo de las comedias románticas turcas, Senu con diéresis al capm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en Spau más menos y latinoamu copyright rica. Esta serie, queridos míos, no solo nos regaló momentos de risa y suspiros, sino que también nos demostró el poder arrollador de la química entre dos actores que, sin saberlo, estaban a punto de convertirse en la pareja del momento. En esta serie tenemos a la encantadora Hande Párrafoel interpretando a Eda YLDZ, una joven florista con sueños más menos de estudiar arquitectura en Italia, sueños más menos que se ven truncados cuando Serkan Bolat, interpretado por el guapusimo Kerem Bürsin, le cancela su beca. Serkan, un exitoso y fluo arquitecto, le propone un trato en su superíndice 3 lito, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de devolverle su beca. Imaginen la situación, mis amores, una florista soñadora obligada a fingir un romance con un hombre que parece sacado de una revista de negocios. El geu copyright nero. Comedia romántica con toques de drama, obviamente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Al principio Eda y Serkan se detestan, chocan constantemente y no pueden ni verse. Sus personalidades son como el agua y el aceite, Eda es impulsiva, creativa y apasionada, mientras que Serkan es metódico, calculador y adicto al trabajo. Pero como suele suceder en estas historias, la convivencia forzada, las situaciones extremas y sobre todo, la química innegable entre Hande y Kerem, hacen que surja el amor. Un amor que al principio ninguno de los dos quiere admitir, pero que termina siendo tan fuerte que los consume por completo. Y aquí es donde entra en juego nuestro Hakan. Bueno, no hay un Hakan específico en esta serie, pero el concepto del ex perfecto, o del pretendiente ideal, que queda completamente eclipsado por la arrolladora personalidad de Kerem. Piensen en ello, Eda tenía opciones, pretendientes que la veían como algo más que una simple florista. Pero Serkan, con su fachada de hombre distante y controlador, esconde un corazón superíndice 3n vulnerable y una gran sensibilidad. Es esa vulnerabilidad unida a su atractivo innegable, lo que termina conquistando a Eda, haciendo que olvide por completo cualquier otro copyright ese romántico previo que pudiera tener. Serkan Bolat no solo le ofrece a Eda la beca que necesita, sino que también le abre un mundo de posibilidades, de aventuras y de emociones que nunca antes había experimentado. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, y gran parte de su con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la increíble química entre Hande y Kerem. De hecho su relación superíndice 3n traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtieron en pareja en la vida real, lo que hizo que los fans se enamoraran a ese de su historia. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre Hande y Kerem en la serie se sentía auténtico, real. Y eso, mis amores, es lo que conectó con el público de una manera tan profunda. Los fans no solo querían ver a Eda y Serkan juntos en la pantalla, sino que también querían que Hande y Kerem fueran felices en la vida real. Aunque su relación superíndice 3n terminu superíndice 3, el legado de Senu con diéresis al capm sigue vivo, y la serie sigue siendo una de las queridas por el público turco e internacional. Y es que, ¿quién puede resistirse a una historia de amor que empieza con un contrato y termina con un final feliz?
Ahora demos un salto a otra serie que también copyright N nos regala superíndice 3 momentos de tensión superíndice 3N, romance y por supuesto, un protagonista masculino que lo cambió superíndice 3 todo, Aiklaftan al-Lamaz traducida como El amor no entiende de palabras. Esta serie, aunque menos mediática que Senú con diéresis al Capm, tiene un encanto especial que reside en la sencillez de su historia y en la autenticidad de sus personajes. Aquí tenemos a Burak Deniz interpretando a Murat Sarjmaz, el heredero de un imperio textil, un hombre de negocios exitoso, inteligente y atractivo, pero también frío y distante. Y tenemos a Hande Eru Parrafoel nuevamente interpretando a Hayat Uzun, una joven del pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en la empresa de Murat. Hayat es una chica ingenua, divertida y con un gran corazón, pero también esconde un secreto que podría cambiarlo todo. El Geu Copyright Nero es similar a la anterior, comedia romántica, pero con un toque muy clásico. La trama se centra en las mentiras y los enredos que surgen de la farsa de Hayat, y en la relación superíndice 3N tensa pero irresistible que se establece entre ella y Murat. Imaginen la situación: Hayat, desesperada por ayudar a su familia, decide hacerse pasar por Suna, la hija de unos amigos de sus padres, para conseguir un trabajo en la empresa de Murat. Lo que Hayat no sabe es que Murat está buscando a la verdadera Suna para casarse con ella y así asegurar el futuro de su empresa. Al igual que en Senú con diéresis al Capm, al principio Murat y Hayat se detestan. Murat ve a Hayat como una empleada incompetente y mentirosa, mientras que Hayat ve a Murat como un jefe arrogante y despiadado. Sin embargo, a medida que se conocen, descubren que tienen mucho en común de lo que pensaban. Ambos son personas honestas, trabajadoras y con un gran sentido de la responsabilidad. Y por supuesto, la atracción física entre ellos es innegable. Y aquí es donde entra en juego el factor Akan de esta serie, aunque no haya un personaje con ese nombre. Hayat tiene un pretendiente, un chico de su pueblo que la ama sinceramente y que parece ser el candidato perfecto para ella. Es un chico bueno, trabajador y amable, todo lo contrario a Murat. Este chico Kerem representa la seguridad, la estabilidad y el amor incondicional. Sin embargo, el encanto y la intensidad de Murat, su determinación superíndice 3N y su pasión superíndice 3N, terminan conquistando a Hayat. La química entre Burak y Hande es palpable, y la serie se centra en Ceu superíndice 3 mo. Hayat elige seguir su corazón superíndice 3N y arriesgarse por un amor que parece imposible, dejando a Tru la seguridad y la estabilidad que le ofrece a su pretendiente. Hayat se da cuenta de que aunque Kerem la ama de verdad, ella no siente lo mismo por él. Y es que a veces el amor no es suficiente. A veces necesitamos algo más, algo que nos haga sentir vivos, algo que nos desafíe y nos impulse a ser mejores. Aiklaftan al-Lamaz también copyright N fue un granu con diéresis copyright cito, y catapultó superíndice 3 a la fama a Burak Deniz y consolidó superíndice 3 a Hande Eru Parrafoel como una de las actrices queridas de Turquía. La serie destaca por su humor, su romance y por la química innegable entre sus protagonistas. Pero también destaca por su mensaje: el amor no entiende de palabras, el amor se siente, se vive y se arriesga. Pasemos ahora a una serie un poco intensa, con drama y menos comedia, pero que también copyright N tiene un protagonista masculino que lo cambia todo, Karasebda, traducida como Amor ciego. Esta serie, mis amores, es una joya del drama turco. Una historia de amor imposible, de venganza, de secretos y de sacrificios que te dejará sin aliento desde el primer capítulo hasta el último. Aquí tenemos a Burak Uzcivit interpretando a Kemal Soydere, un joven de clase humilde que se enamora perdidamente de Nihan Sezin, interpretada por Neslihan Atagul, una chica de clase alta. Kemal es un chico inteligente, honesto y con un gran sentido de la justicia. Nihan es una chica sensible, creativa y con un espíritu rebelde. Ambos se enamoran a primera vista y viven un romance apasionado y lleno de sueños. Karasebda es un drama romántico con toques de thriller. La trama se centra en el amor imposible entre Kemal y Nihan, un amor que se ve truncado por las diferencias sociales y por las intrigas de Emir Kozkoylu, interpretado por Kaan Urgankoylu, el antagonista de la serie. Emir es un hombre rico, poderoso y obsesionado con Nihan. Es un villano despiadado y sin escrúpulos que hará todo lo posible para conseguir lo que quiere. Kemal y Nihan se aman profundamente, pero Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, hace todo lo posible para separarlos. Obliga a Nihan a casarse con con diéresis copyright L, chantajeándola con el secreto de su hermano.
Nian, destrozada por la traición de Emir y por la imposibilidad de estar con Kemal, acepta casarse con él para proteger a su familia. Kemal, destrozado por la traición superíndice 3N de Nian, se va de Estambul y regresa a más menos os despu copyright ese convertido en un hombre rico y poderoso, dispuesto a vengarse de Emir y a recuperar a Nian. Kemal se convierte en un hombre frío, calculador y obsesionado con la venganza. Pero en el fondo sigue siendo el mismo chico enamorado de Nian. En esta serie no hay un Hakan como tal antes de Kemal. Nian estuvo atrapada en una situación superíndice 3N que la obliga a renunciar a su amor por Kemal. Su vida antes de Kemal es una vida de privilegios y comodidades, pero también es una vida vacía y sin sentido. Sin embargo, la reaparición superíndice 3N de Kemal, su transformación superíndice 3N en un hombre fuerte y decidido, y la llama del amor que nunca se apaga superíndice 3, hacen que Nian cuestione su vida y sus decisiones. Kemal se convierte en una fuerza irresistible, en un faro de esperanza en la oscuridad en la que vive Nian. Es su amor por Kemal lo que le da la fuerza para luchar contra Emir y para buscar su propia felicidad. Nian se da cuenta de que el dinero y el poder no lo son todo en la vida. Lo que realmente importa es el amor, la lealtad y la honestidad. Karasevda fue un con diéresis copyright sito arrollador, no solo en Turquía sino también copyright N a nivel internacional. La serie ganó superíndice 3 un premio Emmy internacional como mejor telenovela, lo que demuestra su calidad y su impacto. La trama es intensa, llena de giros inesperados y con personajes complejos y bien desarrollados. La actuación superíndice 3N de Burak Uzcivit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankoğlu es impecable, y la química entre Burak y Neslihan es innegable. Karasevda es una serie que te hará reír, llorar, sufrir y emocionarte. Es una historia de amor que te llegará al corazón y que te hará reflexionar sobre el verdadero significado de la felicidad. Podríamos seguir hablando de otras series turcas donde un protagonista masculino lo cambió superíndice 3 todo, como Kiral Kayık con Bariay Ardu párrafo y Elu párrafo Insangu, donde Ömer İpliki, con su personalidad reservada y su talento para el diseño de zapatos, conquista el corazón de Defne Topal, una camarera que se ve envuelta en un juego de amor por dinero. O Erkenci Kuay con Can Yaman y Demet Özdemir, donde Candivit, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, revoluciona la vida de Sanemaiden, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad. Pero el tiempo se nos agota. Lo importante es recordar que estas historias, aunque ficción superíndice 3N, nos conectan con emociones universales como el amor, la pasión superíndice 3N, la traición superíndice 3N y la esperanza. Y que a veces un solo encuentro o una sola mirada, puede cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. Y bien, mis corazones turcos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de esos galanes que lo cambiaron todo en el mundo de las series turcas. ¿CUL de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie donde un protagonista masculino haya tenido un impacto tan grande en la historia? Do copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos que aman las series turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo un día muy. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.